Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 161, Dios de la locura, 8. Ronald gritó. Ahí estaba el ataque que ejercía millones de poder mundial. Era un poder que Haewan no podía controlar, pero no se rindió. No fue solo un orgullo insensato lo que lo impulsó a resistir, sino la confianza de que sabía que podía con él. En el momento del impacto, Ronald vio cómo se formaba con sus manos la figura de un pequeño ojo. El agua se elevó hacia el cielo como una cascada invertida mientras el poder mundial la impulsaba. Ronald apenas pudo escapar del calor con la ayuda de los otros guerreros. El suelo estaba negro como el carbón donde el agua lo tocaba. Ronald observaba a su dios luchar con preocupación. Haewan y Ra-Ahmad estaban ahora cubiertos por la cascada. Pronto, toda el agua cayó y los dos reaparecieron. Los guerreros jadearon y Ronald abrió la boca estupefacto. ¡Oh Dios mío! Haewan permanecía allí de pie con una mirada tranquila, y Ra-Ahmad iba en dirección opuesta, cojeando. Era evidente que Ra-Ahmad había sufrido daños. Ronald le preguntó a Caravan, ¿ganó Haewan? Creo que sí. ¿Pero cómo? Gran Guerrero tiene millones de poder mundial. ¿No lo viste? Haewan aumentó instantáneamente su poder mundial, cercano al del Gran Guerrero. ¿En millones? Preguntó Ronald conmocionado. ¿Pero cómo? Haewan había recuperado su poder mundial de 300.000. Ra-Ahmad habló. Eso estuvo bien. Haewan sintió curiosidad. La voz no coincidía con su lenguaje habitual. ¿Has aprendido Ouroboros? ¿Es este el Ouroboros del que hablan? Hay muchos tipos en Ouroboros. Haewan frunció el ceño, esperando las tonterías habituales. No es hora de que dejemos de lado estas tonterías, continuó Haewan mientras se preparaba para atacar de nuevo. Creo que es hora de que me lo digas. ¿Quién es tu líder? ¿Por qué estás aquí? Ra-Ahmad respondió mientras se defendía del puñetazo de Haewan. Volvió a usar su lenguaje. Nas. Pert. Narata. ¿Todavía tienes preguntas? Sí, le responderás a Ouroboros otra vez, pero pensé que sería la última vez que lo preguntaras. Ouroboros. Como se esperaba. Múltiples explosiones llenaron el aire. Era como si misiles se impactaran entre sí. Al apagarse el sonido, la lucha cesó de nuevo. Haewan preguntó, de acuerdo. Si no quieres hablar, hablaré yo. Supongo que no te importa. ¿Qué quieres decir? Te dejaré escuchar lo que descubrí. Depende de ti si quieres responder. Haewan levantó ambas manos, indicando que no tenía intención de luchar más y antes de que Ra-Ahmad pudiera decir nada, continuó, puede que ya lo sepas, pero llegué al final de estas aguas termales hace una semana. El rostro de Ra-Ahmad se tornó rojo. Parecía que lo esperaba, pero aún así se sorprendió al oírlo. No había ningún líder. Solo una canción corta y un dibujo. Al final de las aguas termales, Haewan encontró un dibujo y la letra de una canción corta. Para ser exactos, era el dibujo de una serpiente gigante mordiéndose la cola, con la letra escrita en el centro. Dios desnudo. El lugar donde se fue. Solo queda la ropa. Al leer la letra, Haewan se dio cuenta de que este era el verso oculto de la canción desnuda. Y si su suposición era correcta, este era el último verso. El dios desnudo que regresó a casa sin matar a nadie, abandonó su hogar. Y ahora, Haewan tenía una idea de quién era este dios desnudo. Gestalt. Esta es la canción de Gestalt. Uno de los 3 dioses antiguos, Gestalt, fue quien luchó contra Daus. Probablemente era el dios desnudo que aparecía en esta canción. Esta probablemente describía la historia de Gestalt y lo que realmente hizo. Haewan tocó el dibujo de la serpiente mientras leía la letra. Y después de un tiempo, un despertar tan violento golpeó todo su espíritu.
Con la sensación de una galaxia que pasaba velozmente ante su cabeza, Haiwan descubrió un pequeño secreto de Ouroboros. También comprendió por qué estas personas respondían a todo en Ouroboros. Al final de su comprensión, Ra-Ahmad habló. Ya veo. Así que ya lo sabes todo. La voz parecía triste. Toda la raza se había reunido alrededor de las aguas termales. Miraban a Haiwan como un convicto condenado a muerte esperando su hora. Haiwan los miró un momento y dijo, todos dijeron una vez que eran Gestalt, pero no lo eran. En realidad fue Ouroboros quien tradujo eso para Haiwan. También dijiste que Gestalt no cree en Dios, ¿verdad? Ra-Ahmad asintió. Sin embargo, esa es una palabra extraña. Todos ustedes tienen el Gestalt, ambiente, y se aferran firmemente a su tradición llamada metamorfosis. Pero no son sus seguidores ni creen en dioses. Entonces Runald y Caravan se pusieron serios como si se hubieran dado cuenta de algo. Fui un tonto. Debí haberlo sabido entonces. Solo hay una clase de gente que no cree en dioses en las profundidades. Haiwan los observó atentamente. Todos tenían rasgos muy similares, así que era difícil distinguirlos. Era como si una persona se hubiera dividido en muchas. Todos ustedes son dioses con un solo nombre. Seres que no creen en dioses, eran los dioses mismos. El problema era quiénes eran. Y todos ya tenían la respuesta. Se hizo el silencio. Runald y Caravan comenzaron a temblar desesperadamente. Era el nombre lo que les infundía miedo. Uno de los 3 dioses antiguos que había dejado un profundo miedo en Gestalt, el dios antiguo. Eran uno con uno de los 3 dioses antiguos. Runald miró a su alrededor con miedo y preguntó, ¿de verdad son Gestalt? Todos. Un dios que era uno, pero también muchos. Innumerables cabezas se movieron al unísono, y Runald palideció. Pero Haiwan aún no había terminado. Todos son Gestalt, pero tampoco son Gestalt. Runald y Caravan se quedaron confundidos. No entendían bien de qué hablaba Haiwan. Dios desnudo. El lugar donde se fue. Solo queda la ropa. Haiwan recitó la letra sin melodía. Por lo tanto, también era fácil visualizar las palabras. Mientras escuchaban, Runald y Caravan imaginaron una serpiente gigante mordiéndose la cola, dejando muchos trozos de piel. Ambos lo entendieron. Sí, la palabra, Ouroboros, les encajaba perfectamente. Haiwan miró a Ra-Ahmad con tristeza y preguntó, ¿ustedes son la ropa que Gestalt se quitó? No es cierto. Capítulo 162, Dios de la locura, 9. Esa era una historia olvidada hace mucho tiempo. Una historia olvidada que había estado oculta durante milenios. No existían palabras como tú o yo, y por eso, no había luchas, competencias ni guerras. Y por eso, no existía el ser. Era el principio de los tiempos, donde todos los dioses y espíritus permanecían desnudos y vivían bajo un solo mundo. Fue entonces cuando apareció la ropa. Nadie sabía quién lo inventó ni quién lo usó primero, pero apareció. Todos los dioses antiguos que vivieron en hace mucho tiempo usaban ropa, ya que era de uso común. Algunos dioses sabían que no era solo para cubrir y proteger el cuerpo. Comprendieron que había algo más. Algunos dioses también comenzaron a decir esas palabras. Todos los seres aparecieron con la ropa. Claro, no tenía sentido. La vida o los espíritus existían antes de la ropa. De hecho, fueron ellos quienes crearon esas ropas. Sin embargo, el ser descrito aquí no equivalía a una vida o un espíritu. Los dioses antiguos hablaron de esto. Un ser es aquel que se llama a sí mismo un mí. La ropa se confeccionaba y se usaba para protegerse del mundo, pero también para aislarse de él. Uno se reconocía como uno separado del mundo. Así fue como apareció la ropa y los espíritus comenzaron a llamarse yo. Es demasiado complicado. No entiendo nada, dijo Runald con una expresión incómoda. Era demasiado complicado para un niño que nunca había recibido educación. Caravan dijo, déjame explicártelo fácilmente, Runald. Caravan sonrió mientras agarraba el hombro de Runald. ¿A quién me parezco?
Caravan. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué ves? Un pervertido desnudo. Caravan se sintió perturbado, pero levantó su guante de fregado con la mano y preguntó, entonces, ¿qué crees que es esto? Un guante para fregar. ¿Crees que esto también es ropa? Supongo que sí. Runalda asintió y Caravan se puso ambos guantes en sus manos. Mira. ¿Cómo me veo ahora? ¿Qué crees que soy? Runald miró a Caravan con los guantes de fregar, pero por lo demás estaba completamente desnudo. Caravan comprendió enseguida lo que Runald estaba pensando. Hablo en serio. Dímelo. Un depurador, supongo. Exactamente. ¿Qué? Una persona que no es nada se convierte en fregador si se pone un guante de fregar. Si coges una hoz, te conviertes en granjero. No es cierto. Quizás. De eso es de lo que estamos hablando. Runald entonces se dio cuenta. Que un espíritu se convirtiera en un ser completamente diferente solo con la ropa que vestía no era nada complicado. Entonces, eso significa que la ropa nos hace como somos. Sí, algo así, dijo Caravan con una sonrisa. Pero Runald no parecía satisfecho. Eso sigue siendo una lógica errónea. Un príncipe puede disfrazarse de vagabundo, o un vagabundo puede llevar traje. Sí. Caravan se quedó atónito y Runald continuó, y puede que haya un pervertido desnudo con un guante de fregar. Pero eso no cambia el hecho de que la persona sea un pervertido. Algunos guerreros se rieron de las palabras y antes de que Caravan pudiera responder, Runald rápidamente concluyó el tema. Entonces no es erróneo pensar que la ropa etiqueta a un ser. Caravan parecía haberse quedado sin palabras. Runald era demasiado listo para dar una explicación definitiva. Además, Caravan tampoco entendía todo sobre la ropa. Y si es así, ¿qué hay de nosotros? Estamos desnudos ahora mismo. ¿Acaso no somos siquiera un ser? No, no es así, Runald. Jaewan respondió en su lugar. Runald se giró hacia Jaewan. ¿Y entonces qué? ¿Qué somos? No estamos desnudos ahora mismo. ¿Qué quieres decir? Runald, no hay ningún ser desnudo en este mundo. ¿Qué dices? Somos. Runald se detuvo al darse cuenta de algo. La ropa no se refería solo a la ropa física. Jaewan intentó continuar, pero Runald lo detuvo. No. No me digas nada. Creo que me estoy dando cuenta de algo. Sin embargo, Runald no estaba seguro de a dónde quería llegar. Así que empezó a rastrear el origen del tema. ¿Por qué empezamos a hablar de ropa? Recordó. Estaban hablando de la raza de la larga vida y del Gestalt. Todos ustedes son la ropa que Gestalt se quitó. No es así. Todo empezó con las palabras de Jaewan. Probablemente había una pista ahí. Runald empezó a concentrarse en encontrar la respuesta. Caravan se volvió hacia Rahmad y preguntó, sigamos. ¿Qué pasó con la ropa entonces? La ropa está siendo. La ropa es ego. Ropa. La ropa podía definirse con varios términos. Los dioses no limitaban su tipo, sino que se concentraban en lo que sucedía tras su aparición. El comienzo de los seres con ropa, hubo personas que se separaron del mundo. Esto significaba que el mundo ya no era, uno. Seres que se llamaban a sí mismos, yo, se expresaban con emociones que nunca antes habían existido. Decían. Confío en ti. Te creo. Te amo. Amor. Confianza. Esas eran palabras que solo un ser podía usar. Y con estos gestos, los dioses fueron puestos a prueba. Los seres que se convirtieron en individuos comenzaron a creer en cierto dios, o llegaron a amar y a tener gusto. Y esto trajo consecuencias devastadoras. A los dioses que eran queridos se les permitía ejercer un poderoso poder mundial, mientras que los dioses que eran abandonados encontraron su fin. Fallecimiento. Para los dioses que habían vivido eternamente, era una gran amenaza. Era natural que crearan sus propios mundos y se separaran. Tuvieron que esforzarse mucho para que otros creyeran en ellos, y la competencia surgió de forma natural.
Los dioses ya no podían coexistir como antes. Entonces comenzó la cruzada. Entonces, fue la ropa la que hizo que el mundo se volviera así. Sí. Ra-Ahmad respondió a la pregunta de Caravan. Caravan no pudo evitar reírse a carcajadas. Era la primera vez que conocía la historia antes de Gran Hermano. Ni siquiera Ignis le había contado esto. El mundo se desgarró por tal razón. ¿Qué eran estos dioses antiguos? No podemos culparlos. Tuvieron que elegir sobrevivir. Sí, pero... Y como todos adquirieron mundos diferentes, surgió la diversidad. Esto no existía antes. Trajo la guerra, y ahora los espíritus intentan matarse entre sí solo porque tenemos mundos diferentes. Eso también es verdad. Caravan pensó que era un problema complicado. El mundo cambió gracias a la ropa. Un ser se convirtió en su yo perfecto, lo que le permitió confiar o amar a otro. Fue algo bueno, pero también aprendió a odiar y matar a otros. Todo fue por culpa de la ropa. Caravan reflexionó entonces sobre la pregunta. ¿Cuál era mejor? Alguien habló entonces. Es mejor para todos tener diversidad sin matar a otro. Era Jaewan. Sí. Ya lo sé. Esa es la respuesta. Caravan se sintió extraño, pues no podía encontrar la respuesta. Miró a Jaewan. Este hombre. Caravan sabía por qué no se le ocurría la respuesta. Era porque era imposible. Los seres de mundos diferentes eran inevitablemente hostiles entre sí. La propia historia de lo demostraba. Sin embargo, esto no se limitaba solo a... La diferencia significaba conflicto. Era la verdad, pero Jaewan se resistía. ¿Hubo un dios que intentó detener la guerra?, preguntó Jaewan. Ra-Ahmad respondió. Sí. Y eso es. Ra-Ahmad asintió. Hubo quienes comprendieron la verdadera naturaleza de la ropa y la usaron para obtener el poder de controlar este mundo. Eran humanos, pero superaron las limitaciones humanas para convertirse en dioses. Era fácil adivinar quiénes eran. Los primeros despertadores humanos. 3 dioses antiguos. Capítulo 163, Dios de la locura, 10. 3 dioses antiguos. Espíritus humanos que se convirtieron en dioses. Estos eran dioses que nacieron a través de la vestidura y eran más sensibles a ella. Esto les permitió ser más poderosos que cualquier otro dios al usarla. Sin embargo, sus características diferían de las diferentes respuestas que tenían respecto a la vestimenta. ¿Qué es la ropa? La respuesta de Daus fue esta. La ropa son armas. Daus se dio cuenta de que la ropa podía ser una poderosa armadura contra otros mundos, pero también un arma poderosa. Por lo tanto, recopiló la mayor cantidad de ropa posible y la analizó para crear la ropa más fuerte e indestructible. Entonces, creó la machina. Y hubo otro que respondió diferente. La ropa es contagiosa. Fue una catástrofe. Se dio cuenta de que los espíritus eran influenciados por otros para vestir ropas similares. Utilizó esta característica para crear a la fuerza seguidores, que era la espada del vacío. Era la parte que convertía a todos los seres en hombres muertos al tocarla, y este fue el resultado de su idea. Y el tercer dios respondió diferente. La ropa es algo que te quitas. Era el dios desnudo, el creador del entorno desnudo. Gestalt. Daue se ocultó bajo poderosas vestiduras. La catástrofe azotó a muchos, quienes se convirtieron en sus seguidores y aumentaron su poder. Gestalt, desnudo, viajó libremente por la... A estos 3 dioses antiguos se les pidió que pusieran fin a la guerra interminable con los demás dioses, y accedieron. Se reunieron en el lugar llamado el Gran Bosque para debatirlo. ¿Cómo podrían terminar la guerra? Los 3 dioses tenían respuestas diferentes. Daus dijo que cada uno puede usar su ropa. Gestalt dijo que todos pueden quitarse la ropa. Catástrofe dijo que todos pueden convertirse en sus seguidores. Sus opiniones eran diferentes y cada uno desenvainó sus armas. Esto fue lo que ocurrió hace 210 millones de años. Entonces Caravan habló. La guerra de los 3 dioses. Ese fue el comienzo. Sí. Sé un poco de lo que pasó entonces.
El Gran Hermano apareció después de esa guerra. Si tan solo esa guerra no hubiera ocurrido. Jaewan escuchó a Caravan y Ra-Ahmad en silencio. Desconocía por completo esta guerra y, al escucharla, parecía que los tres dioses antiguos habían sido expulsados de ella y que el hermano mayor se había convertido en el amo de la. Ra-Ahmad dijo. Nos sacaron de Gestalt. O, para ser más exactos, nos llevaron. Runald gritó de repente en ese momento. Uf, no me lo puedo imaginar. ¿Qué? Jaewan, ¿qué es la ropa? ¿Cómo que nadie se la puede quitar? Seguías atascado en eso. Caravan le suspiró a Runald. Es importante. Oye, no estamos hablando de. Sí, es importante. Jaewan asintió hacia Runald y añadió, no entenderás qué les pasó a estas personas si no entiendes eso. Cierto. A eso me refiero. Runald volvió a hablar. Jaewan, ¿qué es la ropa? Puedes simplificarlo. No tiene sentido decirlo. Puedo explicar algo parecido, pero no significa lo mismo. El significado se vuelve inútil una vez expresado en palabras. Ya veo. Lo entiendo. Runald asintió y respondió, entonces, déjame cambiar la pregunta. ¿Qué hay de la ropa que usamos que nos cambia? Como un guante que te hace convertirte en fregador. Sí, dijo Runald con una sonrisa. Veo que la ropa, de la que hablan tú o el gran guerrero no se refiere a la ropa física. Pero hay cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo. Runald hizo una pausa antes de continuar, tienes una espada, pero eso no te convierte en espadachín. Puedes cocinar con ella o talar un árbol. Entonces, eres espadachín, cocinero o leñador. Si la ropa define quién eres, ¿qué pasa con esto? Jaewan intentó hablar, pero alguien lo interrumpió. Eso es interesante, Ouroboros. La voz de Ra-Ahmad llenó el lugar. Runald se sorprendió, pues no esperaba que Ra-Ahmad respondiera. Lo que continuó diciendo fue aún más sorprendente. Tienes razón. ¿Cómo puede la ropa determinar la identidad de una persona? ¿Qué? Las palabras de Ra-Ahmad fueron exactamente lo contrario de lo que había dicho antes. Runald se quedó sin palabras y Ra-Ahmad continuó hablando. Pero la ropa todavía elige quién eres. ¿De qué estás hablando? Runald empezó a anticipar a dónde iría esto. Este hombre decía tonterías un rato y terminaba con, Ouroboros. Pronto, Runald descubrió que sus expectativas eran erróneas. Ra-Ahmad dijo esto. Déjame decirte esto, eres un niño desnudo. Runald se confundió y respondió, sí. Soy un niño desnudo. ¿Y tú eres un seguidor de Jaewan? Sí. Un seguidor leal y fiel, coincidió Runald. ¿Y tú eres amigo del criminal, Caravan? ¿De qué estás hablando? No soy amigo de este chico. Ra-Ahmad continuó. Y tú eres un gran Ouroboros de la raza de la larga vida. Eso es acoso sexual. Algunos guerreros se rieron mientras Runald respondía. ¿Y tú eres? Ra-Ahmad siguió con diferentes descripciones. Eres eso, eres esto. Runald dejó de responder, y Ra-Ahmad también dejó de hablar. Runald comprendió la verdad. Murmuró con voz hueca, ya veo. ¿Por qué no lo supe antes? La razón por la que un príncipe sigue siendo príncipe aunque lleve ropa de vagabundo. La razón por la que nadie puede estar realmente desnudo. La razón por la que Ra-Ahmad dijo todo eso. Runald ahora lo comprendió. Dijo, no usamos solo una prenda de vestir. Ra-Ahmad asintió. Runald comprendió entonces qué era la ropa. No era ego ni personalidad. La ropa era el elemento central que formaba a los seres. La ropa, era ella misma. Somos seres creados con innumerables ropas, punto. Ra-Ahmad murmuró Ouroboros. Entonces eso significa que eres la ropa de Gestalt. Son partículas del mismísimo Gestalt, respondió Jaewan. Ra-Ahmad miraba a Jaewan. Runald palideció y tembló. Esa era la razón por la que estas personas eran Gestalt y no Gestalt. Ra-Ahmad. ¿Por qué desapareció Gestalt después de llevárselos a todos? Eso es. Tiene eso que ver con la parte
de Gestalt. Haiwan no pasó por alto ningún punto crucial de la larga historia. Hubo algo que Ra-Ahmad no mencionó en la larga historia de la. Hubo algo que no logró describir. Haiwan ahora sabía por qué Andersen lo había enviado. Había perdido contra Machina hacía 2 meses, y lo único que podía luchar contra una de las partes de los 3 dioses antiguos era otra parte de ellos. Siempre superas nuestras expectativas. Tienes razón. Llegamos a esto gracias al ojo de Gestalt. La última parte de los 3 dioses antiguos. Un arma capaz de luchar contra la Machina. Haiwan se dio cuenta de que finalmente había llegado al final de las largas preguntas. Esta vez, Ra-Ahmad fue quien le hizo una pregunta. Déjame preguntarte esta vez. Preguntar. Haiwan se sintió extraño. Siempre era él quien preguntaba. Haiwan asintió. Haiwan, ¿qué crees que es la metamorfosis? Haiwan no pudo responder. Aún no entendía la metamorfosis. Entendía todo sobre la ropa y el Ouroboros, pero la metamorfosis era diferente. Es difícil de explicar, pero no es eso desvestirse. Dividir el ser. Haiwan recordó las voces que oyó mientras se quitaba la ropa. Se dio cuenta de que era la voz de sus muchas ropas, guardadas en lo más profundo de su ser. Ra-Ahmad preguntó. Entonces, ¿por qué crees que seguimos haciéndolo? Haiwan dudó y respondió, para aumentar el poder mundial. ¿Aún no lo entiendes? Entonces déjame preguntarte esto, ¿por qué crees que la metamorfosis aumenta tu poder mundial? ¿Por qué? Haiwan no tenía respuesta para eso. Si desvestirse significaba eliminar a un ser de su interior, la metamorfosis debería haber disminuido el poder mundial. Ra-Ahmad dijo entonces. La respuesta es esta. Metamorfosis, no aumenta tu poder mundial. ¿Qué quieres decir? Tienes razón al decir que la metamorfosis solo divide tu ser. ¿Qué? Como sabes, solo hay 2 maneras de aumentar el poder mundial en, quitárselo a otros dioses o conseguir seguidores que crean en ti. Eso era imposible. Si esas eran las únicas maneras, ¿cómo aumentó Haiwan su poder mediante la metamorfosis? Espera. Entonces, ¿cómo aumentó Gestalt su poder? No mató a nadie. Haiwan recordó lo que dijo Andersen. Había una canción sobre un dios desnudo que no había matado a nadie. Si la canción era cierta, entonces Gestalt nunca mató a otro dios para robar el poder mundial. Obtuvo el poder a través de los seguidores. Ra-Ahmad no respondió. En cambio, comenzó a cantar una canción corta junto con los demás guerreros. Dios solitario y desnudo. Sin un solo amigo. Sin un solo amigo. La letra era sombría, pero la melodía era tan alegre y alegre. Parecía que la impactante ironía intentaba decir algo. Haiwan se sintió confundido. No tiene seguidores. Entonces, ¿cómo? La fe puede existir incluso sin un seguidor. Haiwan entonces se dio cuenta. Los dioses recibían fe de sus seguidores para aumentar su poder mundial. La fe era algo que otros debían dar. Era una emoción otorgada por un ser que no tenía relación consigo mismo. Entonces, ¿quién era este ser? Era simple. Alguien más que yo. Haiwan miró a Ra-Ahmad. Ra-Ahmad sonreía con tristeza. Gestalt era un dios que nunca tomó un mundo ni impuso el suyo a otros. ¿Qué hizo para aumentar su poder? Haiwan ya sabía la respuesta. Observó a cada uno de los presentes. Gestalt se rindió y se convirtió en un seguidor. Tú eres Gestalt y un seguidor de Gestalt. El secreto de Gestalt, esa era la fe más solitaria del mundo. Capítulo 164, Dios de la locura, 11. Hacerse seguidor. ¿Qué significa eso? Cree en sí mismo. Runald y Caravan parecían confundidos mientras escuchaban. ¿Qué significaba dividirse? Fuera lo que fuese, no era nada como creerse a sí mismo. El único que podía imaginarlo era Haiwan. Bajó la mirada hacia sus manos. Entonces la razón por la que mi poder mundial aumentó es. Haiwan recordó las voces de su ropa. Eran también seres que se habían separado de él. Estaban aquí, en algún lugar de este mundo,
transmitiéndole fe. Si eso era lo que había sucedido, era aterrador. Haiwan se preocupó por si había hecho algo irreversible. Ra-Ahmad dijo: no te preocupes. No te convertirás en uno de nosotros. Parecía como si estuviera tranquilizándole a Haiwan. Como puedes imaginar, la metamorfosis no divide tu espíritu. Simplemente existe dentro de ti. Entonces, ¿por qué? La razón por la cual los espíritus están divididos materialmente es porque se quitaron demasiada ropa para hacer desaparecer el cuerpo real. Ra-Ahmad continuó. La cantidad de ropa aumenta con el tiempo y la experiencia. Sin embargo, Gestalt se desperdició más tiempo del que vivió. Su velocidad de metamorfosis superó su tiempo. Entonces Ra-Ahmad se detuvo y miró a su alrededor. Muchos de sus súbditos lo observaban. Nuestro número disminuyó con el paso del tiempo, pero antes teníamos muchos más. Ra-Ahmad recordó a las personas desaparecidas. Haiwan preguntó, ¿por qué Gestalt se quitó tanta ropa? Debido a la guerra. Era de esperar, pero era difícil de imaginar. Gestalt debía tener al menos cientos de miles de años. Quizás millones. Debía tener incontables ropas. Pero si tuvo que quitárselas todas para intercambiarlas por su poder mundial, significaba que estaba tan desesperado. El enemigo era tan fuerte que ni siquiera se dio cuenta de que él mismo estaba desapareciendo. Haiwan se sintió inseguro. Si Machina era mucho más poderoso de lo que creía, no podría derrotar a Miad. Murmuró sin darse cuenta, Machina era tan fuerte. ¿Qué estás diciendo? Caravan lo interrumpió. Dices que te pusiste así por luchar contra Daus. Dijiste que la guerra. No sé qué dices. La guerra de los tres dioses no fue una guerra contra los tres dioses antiguos. Haiwan y los demás se quedaron atónitos. ¿Qué era esto? Entonces, ¿contra quién lucharon para que un sitio gigantesco quedara en ruinas? Así que supongo que la historia equivocada aún se considera verdadera. Esa pesadilla de hace 900 años también se equivocó. Una pesadilla de hace 900 años. Haiwan preguntó rápidamente, ¿te refieres a Mullah Carmelt? Ra-Ahmad asintió. Ya veo, entonces lo conoces. Parecía que lo esperaba. Puedo sentir su ropa dentro de ti. Parecía que hablaba del registro de las profundidades que Mullah había dejado. Haiwan preguntó, ¿por qué vino aquí? ¿Qué trajo de aquí? Entonces Ra-Ahmad sintió curiosidad. Qué raro. Si tienes su ropa, debes tener su memoria. La memoria no está completa. Ra-Ahmad miró a Haiwan con comprensión y habló. Esa pesadilla fue la primera en atravesar ese estanque. De allí tomó el ojo de Gestalt. Haiwan se quedó atónito. Esperaba que Mullah hubiera visitado el lugar, pero nunca pensó que el hombre hubiera conseguido algo. El ojo de Gestalt ya fue tomado. Runald y Caravan también parecían sorprendidos. La expresión de Runald daba la impresión de que todo estaba perdido. ¿Qué está pasando? Ra-Ahmad preguntó, pero nadie respondió. Entonces sonrió, dándose cuenta de algo. Ya veo. Entonces, vinieron a buscar el ojo de Gestalt. Eso es. Runald negó con la cabeza e intentó negarlo, preocupado de que su intención incomodara a Ra-Ahmad. Haiwan respondió en cambio. Sí. Fue una respuesta sencilla. Ra-Ahmad tampoco parecía estar enojado. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. ¿Qué quieres decir? Ya tienes el ojo de Gestalt, punto. Sí. Usted no sabe. Ra-Ahmad continuó. El ojo de Gestalt no es una parte con forma física como Machina. Cualquiera que comprenda el Ouroboros puede usarlo. Haiwan se miró entonces con duda. Su cuerpo se volvió mucho más ligero y su poder mundial aumentó, pero no sentía que hubiera obtenido la parte. Entonces desató su poder mundial para observar su mundo único. Seguía siendo árido y oscuro. Nada cambió. Parecía que Ra-Ahmad también podía ver el mundo único, y se giró hacia Haiwan y habló. ¿Crees que nada ha cambiado? Es natural. Nada cambió. ¿Qué es toda esta tontería? No sé por qué, pero ya tenías el ojo de Gestalt.
Simplemente no sabías cómo usarlo. Ra-Ahmad entonces miró al cielo, al ojo gigante en el centro del cielo oscuro. Haiwan sintió de repente que todo lo que tenía debajo de la cintura había desaparecido. ¿Ves el ojo ahí? No. Entonces. No sé si lo sabes, pero el único que puede ver el ojo es el ojo, punto. Haiwan sintió como si le hubiera caído un rayo. Algo despertaba en su interior. Abre los ojos. Ya puedes ver. El ojo izquierdo de Haiwan comenzó a brillar con una luz blanca. En su iris, un símbolo extraño giraba. Sin embargo, no era un círculo. Una serpiente que se muerde la cola. Ouroboros. Entonces Ra-Ahmad gritó. Sí. Ese ojo es el que te permite ver a través de cada vestimenta. El destructor de todas las leyes e ilusiones. El ojo de Gestalt. Haiwan ahora lo comprendió. Su desnudez y los cuestionarios lo prepararon para comprender el ojo de Gestalt. Miró en su interior usando el ojo de Gestalt. Se llenó de voces familiares. ¿Por qué? ¿Qué estás mirando? Te vas otra vez. Al instante siguiente, su poder mundial se duplicó. Su ropa le proporcionó poder mundial mediante la fe. Este era el poder del ojo de Gestalt. Haiwan ahora podía desnudarse cuando quisiera aumentar su poder mundial. Hasta que se quedara sin ropa, no tenía que preocuparse por quedarse sin poder mundial. Ra-Ahmad sonrió satisfecho. Supongo que tienes más preguntas, pero no te diré más. No necesitas respuestas. Haiwan no preguntó por qué. Ya lo sabía, pues comenzó a examinar el registro de la profundidad, con su ojo de Gestalt, observando la ropa de Mulak. La ropa empezó a contar la historia de alguien que comenzó a trepar al árbol de las imágenes para detener el cultivo. Era una larga historia llena de desesperación y tristeza, pero con una leve esperanza. Haiwan la había escuchado hacía muchísimo tiempo. Capítulo 165, Dios de la locura, 12. En la profunda oscuridad se escuchó un extraño llanto. Todos los espíritus sabían de dónde provenía ese llanto. Los espíritus huyeron al oír los gritos y nunca regresaron. Eran gritos de los muertos. Hoy, sus gritos eran diferentes. Parecía que sentían dolor. Algo los retorció en la oscuridad y explotó. Entonces, los gritos cesaron. Es aburrido. La oscuridad habló y todos los muertos en ella se estremecieron. No tenían forma de luchar contra quien hablaba en ese espacio. Aburrido. El rey único catástrofe, señor del palacio del muerto, sintió que era extraño haber dicho tal cosa. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Tenía una idea de por qué sentía emociones tan humanas tan repentinamente. Probablemente se debía al vínculo reciente. Los seres conectados por el vínculo compartían emociones. A diferencia de catástrofe, quien no tenía emociones, los humanos tenían muchas y diversas emociones. Probablemente eso era lo que lo hacía sentir emociones innecesarias. Un humano insignificante. A Catástrofe esto no le gustó en absoluto. Me hizo hacer todo este trabajo estúpido y desapareció. Observó el gigantesco círculo de invocación colocado en la oscuridad. No estaba allí hacía unos meses, pues originalmente estaba en el Palacio de la Reencarnación, en lugar del Palacio del Muerto. Catástrofe aún recordaba la voz del humano que se ofreció a instalarlo. Mata a todos los que invoquen aquí. Ese es mi trato. De todas formas, no es mucho para ti, ¿verdad? Creo que te aburrirás estando atrapado en esta oscuridad todo el día. Por supuesto, ese humano era Haiwan. Al recordarlo, Catástrofe no estaba seguro de que lo había llevado a aceptar semejante trato. Bueno, esto lo hace menos aburrido, pensó mientras observaba el círculo de invocación. Fue muy divertido matar a los generales invocados aquí, ya que murieron en las. También fue divertido jugar partidas interesantes con todos los generales invocados. Las estaban en guerra debido a la masacre general de Haiwan antes de que abandonara. La oscuridad controlaba la 9ª región, y los demás señores comenzaron a atacarla. Por lo tanto, Catástrofe se divirtió matando a todos los generales enviados. Sin embargo, eso ya había terminado.
No se había convocado a ningún general en las últimas semanas. No era definitivo, pero solo podía suponer que los señores de las probablemente se habían dado cuenta de algo. En cuanto a Catástrofe, perdió su único pasatiempo. Y ya ha pasado un tiempo desde que perdí el vínculo con él. Catástrofe levantó la vista al recordar el rostro del humano. Habían pasado 3 meses desde que perdió el contacto con Jaewan. ¿Por qué tuvo que romperse ahora? Sintió que algo lo cortaba, y al percatarse, ya era demasiado tarde. Intentó tomar el control, pero ya era demasiado tarde. El vínculo que se había creado al enfrentarse a él se había roto. Era imposible que sucediera. Incluso si Jaewan se enfrentaba a un enemigo capaz de cortar el vínculo entre Catástrofe y Jaewan no era fácil de romper. Si se rompía, solo había una razón posible, y además la peor. El regreso de la machina. Esa era la única manera posible de romper el vínculo de Catástrofe, que fue creado por uno de los 3 dioses antiguos. Claro que había una manera de recuperar el vínculo roto. De hecho, 2. Una era usar el ojo de Gestalt. Al usar la configuración almacenada en el ojo de Gestalt, el vínculo se podía recuperar de inmediato. Pero no había pasado mucho desde que subió a Jaewan, no tenía forma de conseguir el ojo de Gestalt tan rápido. Entonces, solo le quedaba la segunda opción. La segunda forma de recuperar el enlace roto era simplemente esperar. La forma en que Machina destruyó el enlace no era permanente, y el enlace destruido se restauraría con el tiempo suficiente. El único problema era si Jaewan sobreviviría hasta que el enlace se recuperara. Tal vez debería haberle enseñado varias cosas antes de enviarlo allí. Ya era demasiado tarde. ¿Quién habría pensado que Jaewan se enfrentaría al enemigo usando la Machina de Daus? Él se encargará, pensó Catástrofe al recordar el mundo solitario y único de Jaewan. Sí, iba a encontrar la respuesta. Catástrofe lo presentía. Fue entonces cuando sintió algo. El círculo de invocación empezó a brillar. Era la señal de que se estaban invocando generales muertos. Presa. Pensó que era una buena oportunidad para matar el tiempo. Podría disfrutar matando a estos generales, la conexión pronto volvería a la normalidad y entonces descubriría qué estaba pasando. Pero entonces, Catástrofe se puso tensa. Había más de 1 o 2. Y todos eran más poderosos que el promedio. ¿Qué son? Catástrofe reunió rápidamente a todos los muertos en el palacio. Probablemente no sirvió de nada considerando el poder de los invocados, pero era mejor que nada. No era propio de Catástrofe ponerse nervioso ante unos cuantos generales. Si hubiera sido antes de que lo encerraran, podría haber matado fácilmente a 10 o 20 de ellos. Ahora era diferente. Quizás 3 o 4, ese era su límite. Eran así de poderosos. Espera, estos. Catástrofe creyó haber acertado al hacerse evidente su poder mundial. Solo unos pocos podían tener semejante poder. Pronto, la luz se apagó y aparecieron 11 figuras. El poder mundial de los 11 presionó el palacio del muerto. Los muertos jadeaban de miedo. Estos eran señores, cada uno con el poder de acabar con individualmente. Incluso si Jaewan regresara, no tendría forma de enfrentarse a estos generales. Incluso si uno de ellos escapara del palacio del muerto, estaría perdido. Sus voces surgieron entonces de la oscuridad. Oh, entonces el palacio de la reencarnación realmente desapareció. Sí, ahora entiendo por qué nadie regresó. Jaja, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que vine aquí muriendo. Pensé que todos fingirían estar muertos. Todos lograron suicidarse. Después de un rato, la voz de alguien calmó a todos. Dejémonos de ruido. El dueño de este lugar nos espera. Entonces aparecieron en la oscuridad. El del centro poseía el poder mundial más poderoso. Catástrofe sabía quién era. Era uno de los señores que selló a Catástrofe junto con el hermano mayor, y era el gobernante de la 9ª región de las. ¿Cuánto tiempo sin verte, Catástrofe? El señor de las tinieblas, Charoum, estaba de pie junto con otros 10 señores. Supongo que no podré cumplir la promesa que le hice.
La catástrofe sonrió en la oscuridad. Capítulo 166, Ruptura, 1. Antes de la caída, todos los seres vivos que vivían en las y creían que las era la tierra de los vivos y era la tierra de los muertos. Por supuesto, esta no era una suposición completamente errónea ya que las requerían un cuerpo físico para vivir allí, mientras que los espíritus vivían en. Pero limitar estrictamente el asunto a la tierra de los vivos y los muertos resultó peligroso, especialmente para los seres que allí habitaban. Algunos dijeron lo siguiente. Etiquetar estas tierras para los vivos y los muertos es el peor acto que los señores de las jamás habían cometido. Era cierto. Debido a esa etiqueta, innumerables seres consideraron la tierra de los vivos como la tierra definitiva para vivir, y soñaron con el renacimiento a través de los frutos. Fue el comienzo de los seres que pensaban que las tierra de la vida eran la vida verdadera. Este anhelo por una vida verdadera se convirtió en la piedra angular de los mezquinos planes de los señores para mantenerlas en su estado de guerra, y utilizaron con éxito el anhelo para mantener un número estable de generales durante miles de años. Omitido. Y por lo que se ha descubierto, la mayoría de estos pensamientos fueron el resultado del plan de los señores de las 12 regiones. Sus fieles seguidores trajeron muchas palabras famosas de tierras remotas para glorificar la tierra de los vivos y sus espíritus. Omitido. Esta es la parte más oscura de nuestra historia. Hoy, consideramos el cuerpo simplemente una especie de prisión. Del mundo antes de la caída. Poeta Éufrates. Episodio Ruptura. En un palacio en algún lugar del sitio 8. Se estaban gestando tensiones extrañas en la recién fundada capital de Rapture. Esto era muy evidente en la sala de reuniones de los capitanes, donde se encontraban reunidos. ¿Es hoy? Sí, hoy. El cuarto capitán Qasim y el quinto capitán Mirel hablaron casi al instante. Parecían decididos. Entonces, alguien entró en la habitación. Cuarto capitán. Entraron 2 miembros regulares. El primero era muy guapo y tenía cejas pobladas. La única pega era que tenía una gran cicatriz en la mejilla que parecía haberse hecho recientemente. Cuarto capitán. Es cierto. ¿Por qué estás aquí? Es cierto, señor. El hombre ignoró la pregunta de Qasim y volvió a preguntar. Qasim frunció el ceño y preguntó, ¿de qué estás hablando? Los señores. ¿De verdad vienen aquí? Estás siendo grosero, Yoongwan, lo interrumpió Mirel. Yoongwan retrocedió un paso, comprendiendo su comportamiento descortés. Después de Yoongwan fue un poco más cuidadoso con Mirel. Mirel también miró a la mujer que lo acompañaba. Seoyul, tú también estás aquí. Sí, quinto capitán. Mirel era conocida por su belleza, pero aún así no era rival para la mujer. La belleza de An Seoyul era excepcional. Mirel interpretó la frustración de Seoyul junto con la preocupación de Yoongwan y suspiró. Sí, es cierto. Hoy vienen los señores. Aquí. Sí. Yoongwan parecía preocupado. Los señores llegaban a la tierra de la ruptura. ¿Es guerra? No. Entonces. Yo diría que es un tratado. Yoongwan gritó con incredulidad. Imposible. Un tratado con los señores. Eso era imposible de entender, ni de aceptar. Estaban en la cima de la cadena alimenticia del cultivo y eran enemigos de todos los productos. No había nada que discutir con ellos. Yoongwan apretó los dientes. No me uní a Rapture para esto. Claro, respondió Qasim esta vez. Sé cómo te sientes. Pero los señores son fuertes. No podemos luchar contra ellos porque estamos cegados por la ira. Qasim miró el té que Mirel le sirvió y continuó, nuestro objetivo final es. Tenemos que dejar de lado nuestras diferencias por un objetivo mayor. ¿De qué hablas? Al fin y al cabo, los lores y el gran hermano son lo mismo. Qasim parecía como si no hubiera escuchado lo que Yoongwan dijo y Yoongwan le gritó. ¿Te estás burlando de mí? Habían pasado 2 meses desde que aprobó la simulación. Y durante esos 2 meses, Yoongwan había participado en muchas misiones como miembro de Ruptura, adquiriendo un profundo conocimiento sobre la
y entre los conocimientos adquiridos, aprendió algo que ni siquiera había imaginado. Sé que las grandes tierras son el primer sitio de la que controla el Gran Hermano. Las, que todos consideraban el centro de este universo, en realidad solo eran un sitio de la. No existía la tierra de los vivos, y el cuerpo era lo único que mostraba diferencias entre el primer sitio y los demás. Los señores son los vicerregentes del Gran Hermano. Dices que trabajaremos con ellos para luchar contra su amo. Qasim sonrió, parece que has estado ocupado. Sé suficiente, señor. Sí, tienes razón. Los señores son vicerregentes. Pero verás. Qasim bebió un sorbo de té y continuó, eso no significa que los señores y los hermanos mayores sean, uno. ¿Qué vas a? Supongo que ya lo sabes, pero Usra renunció al puesto de segundo capitán. Usra dejó Rapture. Este fue un incidente muy famoso, conocido por todos. Jong-wan incluso la vio cuando se unió a Rapture. Era tan hermosa como Seo-yul. Simplemente no se dio cuenta de que su primer encuentro con ella sería el último. ¿Por qué hablas de eso ahora? Creí que lo habías notado. ¡Qué decepción!, respondió Mirel. Parecía haber comprendido lo que Qasim intentaba decir. Jong-wan lo pensó. El Gran Hermano y los lores no eran lo mismo, pero ¿qué tenía eso que ver con que Usra dejara Rapture? Entonces, Seo-yul habló. Compartir el mismo mundo no significa que ambos compartan el mismo objetivo. Tienes razón. Buen trabajo, Seo-yul, respondió Mirel, y Jong-wan comprendió entonces por qué Qasim hablaba de Sra. Sra había dejado Rapture, pero aún conservaba su mundo único, mar de sangre, montaña de cadáveres. Aunque tuviera el mismo mundo, decidió tomar un camino diferente. ¿Quieres decir que no todos los señores están de acuerdo con lo que hace el Gran Hermano? Sí. Eres muy lento, se rió Qasim. Al principio no parecía tener sentido. Claro, nuestro amo no es como el Gran Hermano. Solo estaba dando ejemplo. Fuera lo que fuese, parecía posible. Si algunos señores estaban en contra del Gran Hermano, era mejor colaborar con ellos para luchar contra él que hacerlo solos. Pero no puedo aceptarlo. Capítulo 167, Ruptura, 2. Aquí viene el testarudo otra vez. No soy terco. Es cuestión de justicia. ¿De qué estás hablando? No podemos aceptar el mal menor solo porque nos oponemos al mal mayor. La ruptura no es ese tipo de lugar. Jong-wan habló con vehemencia y Qasim guardó silencio. Jong-wan creyó que Qasim entendía a dónde quería llegar, pero Qasim sonrió con amargura. Eres joven todavía. No has experimentado lo suficiente del mundo. No. No se trata de eso. Soy. Sí, lo es. Jong-wan sintió como si lo pisotearan. Qasim le habló. Un sueño requiere sacrificios para hacerse realidad. Como sabes, no existe la justicia perfecta en el mundo. Sí, él lo sabía. Jong-wan lo sabía. Pero él habría dicho algo diferente. Jong-wan recordó a alguien más. Cuando todos dijeron que no. Cuando todos renunciaron al presente. El hombre no se rindió y persiguió su justicia. Era el mejor amigo de Jong-wan. ¿Qué le pasó entonces? Al final logró escapar de la torre. No, eso no es posible. Jong-wan se sintió triste. Sabía cómo funcionaba el mundo. Un hombre que no se rindiera no podría cambiar el mundo. Jong-wan negó con la cabeza para alejar todos sus recuerdos tristes. Qasim estaba hablando. Hablas de egoísmo disfrazado de justicia. Sabes que no puedes hacer nada como simple miembro, y nos presionas a hacer algo por tu impotencia. Jong-wan no pudo objetar. Pensó que tal vez Qasim tenía razón. Si tú lo dices, ¿qué pasa con Seo-yul? O con Mirel y yo. ¿Quién aquí no quiere ser justo? Jong-wan miró a Seo-yul. Su rostro inexpresivo no mostraba ninguna expresión. Había estado en ese estado desde que terminó la simulación. Hablar de eso ahora no. Ya basta. Seguro que Jong-wan lo entiende. Mirel detuvo rápidamente a Qasim cuando éste empezaba a enojarse.
Kasim negó con la cabeza y bebió un sorbo de té mientras continuaba: si no te gusta el rumbo de ruptura, vuélvete poderoso. Crece. Aunque tengas un sueño tan noble, no hay nada que puedas hacer si no tienes el poder para hacerlo. A nadie le importarán los pensamientos de un simple miembro. Entonces Kasim se levantó y salió de la habitación. Se hizo el silencio y Mirel habló. Jong-wan, no pensé que fueras tan terco. Sé que Kasim puede parecer insistente, pero tiene razón. ¿Lo sabes? Sí. Jong-wan respondió de mala gana y Mirel sonrió. Todo el mundo sabe de qué hablas. Todos lo sabemos, pero no hay otra opción. Jong-wan quería preguntar, ¿por qué tenemos que hacerlo si sabemos que está mal? Si de verdad lo supieran, no deberían haberlo hecho. Pero Jong-wan no podía preguntar. En el fondo, él también sabía por qué no tenían otra opción. Sabía que no todo el mundo podía ser como él. Por eso Jong-wan se odiaba a sí mismo en ese momento. Gracias por tu comprensión, Jong-wan. Mirel le tocó el hombro y salió. Incluso después de un largo rato, Jong-wan permaneció allí sin decir palabra, mordiéndose los labios. Seo-yul lo miró por un momento y luego desapareció también. Esos son todos los nuevos reclutas que hemos tenido en el último medio año. Centro de, oficina del maestro. Había un hombre sentado frente a Miad, leyendo documentos en un sillón mullido con las piernas cruzadas. Su nombre era Ima Kazuki, el tercer capitán. 12. Creí que habría más. Esos 12 son los únicos en el tercer escalón. Hay más abajo. Miad asintió y Ima pensó para sí mismo. Maldita sea, niña. Me pregunto a dónde se habrá ido. Este informe era originalmente responsabilidad de la segunda capitana Usra, pero se lo pasó a Ima tras su partida. Miad preguntó, entonces, ¿hay algún informe en particular al que deba prestar atención? Sí, unas cuantas. Sobre todo la mujer de la primera página. Miad volvió a la primera página. Había un nombre escrito, An Seo-yul. Es una mujer fuerte. Pasó por la simulación 520 veces y aguantó hasta el final 518. Incluso después de completar la tercera etapa del despertar, nunca dudó en matar a sus conocidos. Se convertirá en una gran guerrera. En realidad, Miad parecía estar sorprendido. La simulación consistía en recomponer la gran desaparición ocurrida hace 700 años a través de la memoria de los examinados, para despertarlos forzosamente. Era una simulación, pero Miad sabía lo terrible que era. Fue porque fue Miad quien lo planeó. Era falso, pero aún así era difícil matar a conocidos para sobrevivir solo. La mayoría de la gente estaba mentalmente destrozada después de los primeros 10 intentos y necesitaban otras 10 simulaciones para acostumbrarse, y luego otras 10 para dominarlo. La ruptura se denomina 30 veces periodo de adaptación. Se necesitaron 30 repeticiones para dar el primer paso y acceder al mundo único de Rapture, mar de sangre, montaña de cadáveres. Sin embargo, An Seo-yul no necesitó un periodo de adaptación y completó la simulación 518 veces. Eso es increíble. Sí. Es mi favorita. Ima sonrió y miró la foto de Seo-yul. Fue un instante fugaz, pero Miad vio la mirada lujuriosa de Ima. Miad sonrió con amargura y hojeó las siguientes páginas. Y entonces se detuvo en una página. Oh, Am. Ima miró el nombre y dudó. Allí estaba Kim Jong-wan. Miad preguntó, ¿qué pasó? Hubo un problema durante la simulación. ¿Problema? ¿Por qué? ¿Hubo algún problema con la simulación? Eso no ocurría antes. La simulación era muy importante dentro de Rapture. Si había algún problema, ya debería haberse informado. No. Él. Él fue terco hasta el final. ¿Terco?, preguntó Miad. Sí. No mató a su amigo hasta el final. Quiere decir que nunca lo aprobó. No. Luego Miad volvió a mirar el informe. Un total de 1954 intentos, todos fallidos. Fue un desafío inexplicable y un número de fallos igualmente inexplicable. Nunca antes había habido alguien así. Miad sintió curiosidad.
¿Y por qué lo aprobaron? Porque despertó. Al fallar la simulación 1954, se convirtió repentinamente en un despertador de tercera etapa y abrió un mundo único. Sin terminar la simulación. Ima asintió. Sí, se convirtió en un tercer paso, y también obtuvo el mar de sangre, montaña de cadáveres, y Mirel lo superó entonces. El niño despertó con éxito sin terminar la simulación, y obtuvo el mundo único. A Miad le resultó muy interesante. Por cierto, este hombre. Miad entonces recordó algo que se le había pasado por alto. Lo olvidó por completo porque había estado muy ocupado. Miad entrecerró los ojos. Ima, este hombre. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Me reporto aquí ahora mismo. Gritó Ima furioso, pero los golpes no cesaron. Ima se acercó a la puerta y la abrió. Había un oficial jadeando en la puerta. Se estremeció al ver la cara de enojo de Ima, pero gritó. Amo. Los señores están aquí. Capítulo 168, Ruptura, 3. Cuando comenzó la reunión, Jeongwon no pensó que iría bien. Ruptura, eran enemigos jurados. Los antiguos capitanes de Ruptura habían asesinado a muchos generales e incluso a señores en ocasiones. ¿Por qué querrían estos señores hablar con Ruptura entonces? Las preocupaciones de Jeongwon llegaron al punto máximo una vez que se enfrentó al hombre de la capa oscura. Ellos son los señores. Era como si la sala de reuniones se oscureciera. Al mirar a los ojos del hombre moreno, Jeongwon sintió un escalofrío que lo envolvía por el miedo. Hablar con ellos. Era imposible. Estaban aquí para luchar en una guerra. Jeongwon estaba seguro y no se dio cuenta de que su mano se había movido hacia su espada. Sin embargo, el señor parecía estar interesado en Jeongwon, quien no se acobardaba ante su presencia. Una energía más poderosa estaba a punto de desatarse, pero... Ya basta, oscuridad. Una voz lo detuvo y el señor de las tinieblas Charoum sonrió. Hace mucho tiempo que no te veo, zorra de Rapture. Veo que sigues siendo tan vulgar como siempre, espetó Mirel con frialdad. Jeongwon se quedó atónito. Parecía que ya se conocían. Charoum miró a Jeongwon y Seoyul, que estaban en la esquina de la sala, y preguntó, ¿quiénes son? Los nuevos capitanes. No. Son secretarias. Grabarán la reunión. Ya veo. Creía que eran demasiado débiles para ser capitanes. Jeongwon se mordió los labios. Era cierto. Apenas resistía la energía que el señor desataba. La gente empezó a sentarse en la sala de reuniones. Desde el asiento central a la izquierda estaban los capitanes tercero, cuarto y quinto de Rapture, y a la derecha, los 4 señores de las. Jeongwon comprobó sus nombres. Primera región. Señor del bosque, y leones. Segunda región. Señor de la destrucción. Sigfrido. Cuarta región. Señor de los dragones. Barkant. Novena región. Señor de la oscuridad. Charoum, líder. 4. Creía que eran 11. Jeongwon se preguntaba por qué, pero Charoum comenzó a hablar. Hace un tiempo, envié a mis hombres a buscarlos, rupturas, en las. No sabía que ya se habían escondido en las. Hace mucho que no nos movimos. Fuiste demasiado lento, le espetó Ima a Charoum con frialdad y se hizo el silencio. Sus miradas se cruzaron, y cada uno comprobaba el poder del otro. Jeongwon comprendió que era una batalla de poder mundial. Fue Barkant quien rompió el silencio. ¿Dónde está la chica de Laos? Necesito darle una lección. Su voz era tan tranquila que costaba creer que hubiera estado desafiando a los demás con sus poderes. Jeongwon se dio cuenta de que los lords habían tomado la delantera en la pelea. Ima frunció el ceño y dijo, Sikel. ¿Te refieres a Ashra? Oí que fue ella quien mató al antiguo señor de los dragones. Pero era un ingenuo. Un comandante convertido en señor. Pft. Barkant, mitad dragón y mitad humano, se burló. Se había convertido en señor hacía unos 400 años. Qasim respondió,
Sra ha abandonado Ruptura. ¿En serio? Es una pena. Barkant parecía muy decepcionado. Quizás realmente estaba allí para luchar contra Sra. Todos son aterradores. Eran estos con los que intenté luchar. Jongwan ni siquiera podía adivinar qué tan poderosos eran sus capitanes, pero tenía una idea aproximada gracias a los rumores. Según estos, Ima era el más fuerte, seguido de Qasim y luego de Mirel. Se rumoreaba que el poder mundial de Qasim rondaba los 3 millones, así que los demás capitanes debían de estar cerca de esa cifra. Entonces, ¿qué tan poderosos son? Los capitanes no parecían estar cómodos y era probable que la reunión se inclinara a favor de los señores. Jongwan sentía que le costaba respirar después de que los capitanes no lograran dominar a los señores con su poder mundial. Charoun miró a cada capitán y preguntó, ¿y dónde está Miad? No deberías llamarme así tan fácilmente. Si no viene, no hay reunión. El maestro nos dio permiso para esta reunión. Ja. Tonterías. Se burló Charoun. No tienen derecho a celebrar esta reunión. Y en ese momento, todos se estremecieron. Incluso Qasim e Ima palidecieron de terror. El poder mundial de Charoun empezó a explotar y Qasim jadeó, así que por eso se detuvo la guerra. Has estado ocultando tus poderes. Había planeado revelarlo, pero no tan pronto. Gracias al raro que armó un lío en. Estás hablando de la masacre general. Masacre general. Jongwan no sabía qué era eso, así que lo anotó en sus notas. Charoun asintió. Sí. Tenía puestos vacíos para mis comandantes, y estas hienas empezaron a entrar corriendo. Charoun miró entonces a los 3 lords a su lado y sonrió. Su sonrisa feroz incluso hizo que los lords apartaran la mirada. Jongwan se dio cuenta entonces de que Charoun era el más fuerte de todos los lords. Me costó un poco convencerlos. Es decir, ni siquiera teníamos las frutas y estos idiotas me atacaban como locos. ¿Verdad, Siegfried? Sí. Lamento lo que pasó entonces, respondió Siegfried frenéticamente. Era un poder mundial aterrador. ¿Quién puede luchar contra él? ¿Un maestro? ¿O uno de los 8 dioses de la profundidad? Jongwan no estaba seguro. Entonces, ¿dónde está Miad? No viene, Charoun. No está aquí. ¿A dónde fue? Tenía demasiado miedo de venir. Mirel entonces se enfureció. Cállate. Ni siquiera están todos aquí. Si vinieran los 11, Miad habría venido. Pero solo 4. Somos nosotros los que nos ofendemos con esta grosería. Jongwan se aterrorizó. Hablar con tanta ferocidad contra ese aterrador lord no enojaría a Charoun. Sin embargo, la expresión de Charoun se tornó incómoda. Eso sí que lo explico. Planeábamos venir. Los 11. Explícame. ¿Y qué será? No te hagas el tonto, niña. Ya lo saben. Entonces Mirel cerró la boca. Parpadeó unos segundos y habló. Entonces, Catástrofe no los dejó pasar fácilmente. Catástrofe. El guardián que bloquea el paso del Ala, y uno de los 3 dioses antiguos. Charoun apretó los dientes. No. Ni siquiera pensaba dejarnos pasar. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? No pensamos que intentaría detenerte. A Catástrofe normalmente no le importa dejar pasar a los señores. No mientas. Es imposible que no lo supieran. Entonces, luchaste contra Catástrofe de frente. Charoun se quedó en silencio, pero no era difícil adivinar por qué. 5 de los 11 murieron. Y 2 estaban demasiado heridos para acompañarnos. Capítulo 169, Ruptura, 4. Los capitanes se miraron entonces. Si lo que decía era cierto, sería una gran pérdida para las. Barkant añadió, pero aún tenemos el poder de matarlos a todos aquí. Mirel lo ignoró y le preguntó a Charoun nuevamente. ¿Y Catástrofe? Ha sido sellado temporalmente. 11 de nosotros lo atacamos y no pudimos matarlo. Aún así, necesitábamos al Señor del Acero y al Señor del Oro para evitar que su sello se rompiera. A Jongwan le costaba creer que lo que oía fuera cierto.
Estos señores y capitanes eran tan poderosos que superaban su imaginación. Con lo poderosos que eran estos seres, ¿acaso se necesitaban 11 señores para sellarlos? Charoun continuó, creo que ya pagamos lo suficiente para reunirnos con usted. Aún nos obliga a demostrar nuestra valía. Ya hemos sufrido suficientes pérdidas como para pedir una compensación. ¿Quieres algo? Danos los frutos, punto. Eso estará incluido en nuestro tratado. No podemos entregárselos así como así. Charoun se puso serio. Así como así dijiste. Se desató una potencia mundial y todos los capitanes desenvainaron sus armas. Charoun se burló. Sí, así tenía que haber sido. Fui un tonto al intentar hablar contigo. Yonguan se mareó al ver las potencias mundiales que llenaban la sala. Incluso Seoyul vomitó sangre que se convirtió en plata inmediatamente después. Estaban al borde de la guerra. Entonces, un hombre apareció en la sala de reuniones. Yonguan lo miró de reojo. Llevaba encima una especie de trapo viejo. Pero no era el maestro, como Yonguan esperaba. Oh, así que no tienes ningún deseo de hablar de las cosas. Mientras hablaba, el poder mundial desapareció de la habitación. El poder mundial del hombre lo alejó todo. Algunos lords incluso palidecieron ante su poder. Charoun también se sorprendió. Esto demostró que el hombre era mucho más poderoso. ¿Por qué estás aquí, Buda? Bude. Yonguan se dio cuenta de que ya había oído el nombre. Era de uno de los libros que leyó cuando se unió a Rapture. Espera, Buda, uno de los 8 dioses de la. Los 8 dioses de la eran los dioses más poderosos. El nombre oficial era los 7 dioses de la, pero se convirtió en 8 después de que Miad se convirtiera en gobernante del 8º sitio. Buda, el dios de la reencarnación, fue el 6º dios. ¿Pero por qué está aquí? Yonguan no sabía por qué. Fuera lo que fuese, porque estaba un dios allí, en la mesa de reuniones de ruptura. Por supuesto, todavía había muchos asientos vacíos alrededor de la mesa de Rapture. Desde el asiento de Miad, el del segundo capitán estaba vacío, y otro más. Yonguan se sorprendió al darse cuenta. Bude sonrió. Soy un despertador, ¿no lo sabías? Despertador. Charoun también quedó sorprendido. Esperar. Sí. Probablemente tengas razón. El segundo hombre en ruptura, y el segundo más fuerte. Los capitanes guardaron sus armas y saludaron a Bude. Ha pasado un tiempo, Bude. Mucho tiempo sin verlo. Llegas tarde, Bude. Sí, lo siento. Bude pasó junto a los capitanes y llegó a su asiento. Se sentó en el asiento del primer capitán y miró a Charoun con una sonrisa. Entonces, podemos comenzar la reunión ahora. Charoun apretó los dientes. El primer capitán del Rapture, Bude. El misterioso primer capitán que Yonguan desconocía. Era uno de los 8 dioses de la. Empezamos. Tras recuperar todo lo que contenía el registro de las profundidades, Jaeguan finalmente abrió los ojos. Toda la historia, con su largo y épico relato, lo llenó y tranquilizó su mente. ¿Estás despierto? Cuando abrió los ojos, Runald, Caravan y toda la raza Lon Living lo rodearon. Jaeguan preguntó, ¿cuánto tiempo llevo dormido? Casi un mes. El gran guerrero dijo que despertarías hoy. Tenía razón. Un mes. Jaeguan se dio cuenta de que había gastado mucho más de lo previsto leyendo el registro de la. Pero tenía que hacerlo. Con solo leer todos esos recuerdos, Jaeguan pudo entrar en un mundo completamente diferente. Jaeguan ahora parecía muy diferente. Runald, su seguidor, fue quien más lo percibió. También notó cierta emoción que había crecido en su interior. Parece solo. Era como si hubiera descubierto un secreto que este mundo ocultaba y solo él podía saberlo. Runald quería preguntar qué verdad había descubierto Jaeguan, pero no pudo. Parecía haber una especie de muro entre ellos. Runald sintió que Jaeguan era ahora un ser completamente diferente. Poco después, Jaeguan y los demás estaban en la entrada del bosque de la locura. Jaeguan se despidió de la raza Lon Living y de Ra-Ahmad por última vez.
No era obvio de qué hablaba, pero parecía que les había prometido algo. Nunca pensé que saldría de aquí después de 100 días, comentó Caravan mientras tiraba su guante de fregar. Ahora había recuperado su vínculo con Ignis gracias a la ayuda de Jaewan. Su poder mundial tras recuperar el vínculo no era inferior al de Jaewan en absoluto. Tú también creciste mucho. Se siente como mi poder mundial. Acabo de repetir Ouroboros. Sí. Me pregunto qué significa realmente. Ni siquiera quiero saberlo. Runald vio a Jaewan caminando hacia ellos y preguntó, ¿nos vamos ahora? No. Tenemos que esperar a alguien. ¿A quién? ¿A quién esperamos? Runald se sorprendió. Jaewan dijo, mis amigos. Runald se preocupaba si hacía una mueca que pudiera ser grosera, pero no podía evitarlo. Un amigo. Jaewan no tenía amigos. Estaba solo desde que llegó a. Fue entonces cuando conoció a Andersen y a Runald. Y a Caravan. Si tenía un amigo, solo ellos dos estaban allí. Pero otros amigos. Runald se sintió traicionado y preguntó, ¿de quién hablas? Pronto llegarán. Lo presiento. Y en ese momento, una gigantesca figura, similar a una sombra, apareció del cielo. Caravan gritó. ¿Qué es eso? Había un barco gigante en el aire, un barco de color negro intenso. Runald recordó haber oído el nombre del barco antes de entrar en el bosque de la locura. Allí estaban los piratas que se hacían llamar los Fallbringers. ¡Qué nombre tan cursi!, rió Jaewan. Al ver el nombre, Runald recordó que tenía razón. El nombre del barco era Jaewan. Era, otoño. Jaewan. Maestro. Se oían voces del cielo. Runald percibía las emociones contenidas en ellas. Era la voz del anhelo y la espera que Runald conocía muy bien. Las voces de quienes habían esperado a una persona durante mucho tiempo. Entonces Jaewan vio a la gente corriendo hacia él, 2 hombres y una mujer. Al verlos correr, Runald se sintió solo. Estaban en el mismo lugar, pero se sentían en lugares diferentes. Runald comprendió entonces que era lo más importante en las relaciones humanas. Este era un muro de tiempo. Un muro que jamás podría romper. Era este el muro que había estado sintiendo todo este tiempo. Deseaba tanto conocer a Andersen. Su instinto le decía que jamás podría cruzar ese muro. Nunca. Sentía como si lo arrastrara la oscuridad, la soledad. Y en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Una voz lo salvó como si nada. Vamos. La gran mano de Jaewan lo agarró del hombro. Runald se dio cuenta de que estaba superando un muro con tanta facilidad. También comprendió que algo iba a comenzar ahora. Runald miró hacia atrás. Ya no veía a la raza de los Lonliving despidiéndose. Se alejaban cada vez más del bosque. Había aprendido mucho en el bosque y dejó muchas cosas allí. Volvió a la gente de Jaewan. Como con la ropa, una se había ido y otra había llegado. Runald creyó entonces comprender un poco mejor a Ouroboros. No estaba seguro de si lo entendía bien, pero no quería ocultar esa sensación. Cerró los ojos. Podía oír la canción de Andersen. Era una canción cálida que ella le había cantado antes. Un pobre dios desnudo. Mientras caminaba solo de regreso a casa. Estuvo pensando en ello todo el tiempo. Al menos una persona. Al menos una vez. Cuando Runald escuchó la canción, murmuró la palabra por última vez. Ouroboros. Capítulo 170, Ruptura, 5. Tras intercambiar nombres, Jaewan, Runald y Caravan fueron llevados a la nave junto con Chung, Carlton y Sirwen. Jaewan preguntó, anciano, ¿qué pasó mientras no estaba aquí? ¿Cómo me encontraste? Eso es todo lo que tienes que decir después de todo este tiempo. Oh, querías un abrazo. No importa. Chung sonrió y resumió brevemente lo sucedido. Empezó cuando los separaron de Jaewan y decidieron continuar su viaje tras esperar un poco a Jaewan. Entonces fueron derrotados por cientos de dioses de rango medio y luego por decenas de dioses de rango alto.
También fueron a la Unión de la Pesadilla en el quinto sitio con la ayuda de Sirwen para construir el barco pirata llamado La Caída. Después, recorrieron toda la, matando a dioses notorios de rango bajo y medio mientras ganaban poder mundial, y terminaron con el apodo de los portadores de la caída. Chung también consiguió una de las partes de un dios antiguo, lo que incrementó su poder considerablemente. Fue entonces cuando escucharon la noticia de Haewan hace unos meses, y finalmente fueron tras él al gran bosque. Fueron 2 años y 3 meses cortos pero largos. Chung hablaba la mayor parte del tiempo mientras Haewan escuchaba. Carlton y Sirwen parecían nerviosos mientras escuchaban. Haewan se aseguró de comprobar sus poderes mientras escuchaba. Han crecido en poder. Estaba asombrado por los poderes de sus amigos. Todos, incluyendo a Sirwen, eran mucho más fuertes que hace 2 años. Sirwen era una pesadilla, así que era difícil saberlo, pero al menos Chung y Carlton parecían capaces de enfrentarse a la mayoría de los dioses de alto rango. Haewan se dio cuenta del miedo que habían infundido sobre estos dioses y de cuántos habían combatido. Chung rió, jaja. Deberíamos batirnos en duelo alguna vez. Te sorprenderá ver mi mundo único. Oh, eso sería divertido. Runald los observó hablando entre ellos en tono de broma y pensó. Parece un anciano. Runald también oyó rumores sobre los piratas Falbringer. Eran piratas conocidos que habían estado apareciendo en la zona este de. Tenía curiosidad por lo aterradores que eran estos 4, pero parecían ser simpáticos. Escuché que eran 4. Son 4, incluyendo a Haewan. Claro, no daban miedo ni eran hombres comunes y corrientes. Carlton, el rubio, era uno de los hombres más guapos que Runald había visto, y Sirwen, una pesadilla, era la mujer más hermosa que jamás había visto. Runald se quedó sin palabras al ver por primera vez a una pesadilla. Entonces, ¿esto es una pesadilla? Runald miró a Sirwen unos segundos y luego se giró hacia Chung. Parecía que habían terminado de hablar. Runald pensó que era un buen momento para hablar. Ah, entonces estabas con Haewan desde. Sí, mi hijo. Chung habló con una voz inusual y digna. Parecía alegrarse de ver a un chico inocente como Runalden. Cuando Runald empezó a hablar, Sirwen y Carlton también lo hicieron. Hacía tiempo que querían hablar, pero la incomodidad que sentían hacia Haewan los detuvo. Llevaban mucho tiempo deseando conocerlo, pero no sabían por dónde empezar. Haewan. Fue especialmente así con Sirwen. A diferencia de Chung o Carlton, ella no era realmente amiga de Haewan. Era más bien una enemiga. Sirwen se dio cuenta de que la emoción que había acumulado durante los últimos 2 años no era permitida. Por eso sintió miedo. ¿Y si Haewan la rechazaba ahora? ¿Qué haría con el cariño que había forjado sola? ¿Y por qué estaba ella, una pesadilla, atrapada en semejante emoción? Haewan miró a Sirwen. ¿Qué es? Es. Seguir. Su voz era fría. No había amabilidad ni bondad, pero Sirwen se sintió aliviada. Aliviada. ¿Cómo podía sentirse aliviada con una voz fría? Jaja, ah. ¿Por qué tenía lágrimas en los ojos? ¿Por qué te ríes? No. No es nada. Con esas breves palabras, comprendió que ese hombre era Haewan. Sin importar cómo girara el mundo ni cuántos años hubieran pasado, él era Haewan. Entonces comprendió lo que debía hacer. Si él era Haewan, entonces ella solo necesitaba ser Sirwen. Respiró hondo. Sus 2000 años de vida le permitieron encontrar la calma con solo respirar. Sonrió y dijo, tenía muchas ganas de verte desnuda, pero no lo estás. Ella pensó que era un buen tema para bromear, pero Haewan respondió con seriedad. Estoy desnudo. ¿Qué? Estoy desnudo. Sirwen examinó rápidamente a Haewan de arriba a abajo. A sus ojos, Haewan llevaba un abrigo largo azul oscuro. Incluso revisó el interior del abrigo, pero Haewan llevaba un chaleco sencillo y pantalones por dentro. Estás tratando de hacer una broma. Sabía que Haewan no era de los que bromeaban, pero no se le ocurría otra opción. Haewan repitió, es difícil de explicar. En fin,
estoy desnudo. Sí. Si tuviera que expresarlo con palabras, estaría en estado de Ouroboros. Fue Runald quien añadió algo a las palabras de Jaewan. Sirwen arqueó las cejas. ¿Y qué es eso, muchacho? Ouroboros es Ouroboros. Sirwen sonrió ante la respuesta segura. Niño. Sí. ¿Quieres que te dé una paliza? Sirwen amenazó sin expresión alguna y Runald se escondió rápidamente detrás de Jaewan. Jaewan entonces agarró a Runald por el hombro. Una tela negra que parecía un abrigo apareció sobre el cuerpo de Runald. Tenía el mismo diseño que el de Jaewan. Sirwen preguntó sorprendida, ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Es un entorno. Similares, pero diferentes. Lo que Jaewan hizo fue usar el ojo de Gestalt. Tras conseguir esa parte, Jaewan se liberó de la simple necesidad de vestirse. Por eso dijo que estaba desnudo incluso con ropa puesta. Pero no quiso entrar en detalles sobre un asunto tan complejo. Sirwen comenzó a preguntar, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Runald la interrumpió de nuevo. Dije que es Ouroboros. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.